para marcar la complejidad del momento que está viviendo el oficialismo. Saludamos a Iván Carrino, economista. Iván, buen día, te saludamos acá en La Nación Más. Hola a todos, un gusto Bien, estar te con hizo ustedes. Bien, gracias. Te hizo una introducción bastante importante con varios temas, Rubén Rabanal. Tenés un abanico de posibilidades. Sí. Estaba esperanzado de que lo de Juan Grabois sea un pedido de mayor capitalismo y libre mercado, Difícil, pero Iván. seguramente me equivoco. Difícil, Iván, difícil. Bueno, a ver, lo que pasó ayer me hace recordar a dos instancias del pasado reciente de la Argentina. Una fue el año 2013, cuando Massa frena la posibilidad de la reelección eterna de Cristina, del cambio de constitución. Ahí me acuerdo que había un dólar paralelo que también bajó. Y luego lo que pasó durante 2015 a partir de las PASO. Y eso es interesante. Ayer lo escuchaba a Martín Tetaz en esta misma pantalla, creo, y decía algo que es muy cierto. En definitiva, la expectativa de cambios hacia una mayor normalidad en la economía argentina termina ayudando al propio gobierno que está en el poder, al kirchnerismo que está en el poder, porque se puede mandar muchas macanas, digamos, pero como hay una expectativa de que a futuro se va a poder normalizar un poco la economía, entonces las variables financieras te mejoran, y eso es lo que vimos ayer, ¿no? Cae el riesgo país, suben un poco las acciones, los bonos, hasta cae el dólar, todo por expectativas favorables hacia adelante. Pero bueno, obviamente que ahí tenés la coalición gobernante, que tiene un ala absolutamente radical, que cree que el problema fue que faltó intervencionismo, que faltó cuarentena, que faltaron restricciones. Bueno, esperemos Ahora, que Iván, no se escuchen ese. si uno piensa... Eso no es lo que... Perdóname, digo, si uno piensa en la economía doméstica y en lo que va a intentar el gobierno, que uno imagina que es que lo sienta rápidamente la gente, allí lo decía Rubén hoy más temprano, ¿no? Seguramente la intención del gobierno será ponerle más plata en el bolsillo a la gente para que tenga un efecto rápido, inmediato, y no pensar en largo plazo, porque lo que quieren es tratar de revertir este resultado de aquí a noviembre, ¿no? Y eso, ¿qué efecto podría tener post-noviembre? Porque no todo son elecciones, la vida después continúa y eso va a tener un impacto seguramente en la inflación y en desordenar las cuentas aún más en la Argentina. Sí, por eso, pensar en ese tipo de planes encima de tan corto plazo, claro que lo puede hacer, pero no puede evitar las consecuencias de hacerlo. Ya en los últimos 2 meses, para los que había datos, agosto y julio, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal volvió a crecer, no te digo a niveles de la pandemia, pero casi. Se habían emitido alrededor de 200.000 millones de pesos en cada mes para financiar el déficit fiscal, mientras que en la primera parte del año eso había estado bastante más controlado, con el gobierno por lo menos pidiendo plata en el mercado doméstico de deuda, ¿no? Pero lo que está pasando es que ya últimamente te estás quedando sin esa fuente de financiamiento y tenés que volver a acudir al Banco Central. Entonces, la brecha que ha venido estado relativamente calma, que incluso ahora te cae, si vos le metés un plan de, plata en el bolsillo de la gente, es decir, aumentar el déficit fiscal, aumentar la emisión monetaria, vas a tener problemas por ese lado de vuelta. Y bueno, a ver, finalmente es pan para hoy, hambre para mañana, porque alguno podrá decir, ahora conseguí una hora 24 en vez de la hora 12, o me dieron un subsidio adicional. Sí, pero la verdad es que todo eso se lo come la inflación en 6 meses. Claro, ¿no? Iván, y a eso iba la pregunta, porque a uno le da la sensación, muy bien como vos decís, lo hablábamos más temprano, 4 veces o 5 veces al año se anuncian subas de jubilaciones, bonos, suba del salario mínimo, baja del mínimo en ganancias para que la gente deje de pagar el trabajador en relación de dependencia 3 veces en el año y no alcanza con nada. ¿Vos ves la posibilidad de que el gobierno en algún momento, en los próximos 2 años, empiece a hablar de un plan para hacer algo? Mirá algo que te digo, Néstor, ¿hacer algo con la inflación? Bueno, es buenísima la pregunta. Es uno de los 3 temas más urgentes que tiene Argentina, ¿no? Hacer algo para la inflación. Es que esa es la pregunta. Hoy no se hace nada contra la inflación. Hoy no hay un banquero central que tenga una política monetaria. Y cualquier país del mundo, cuando se habla de inflación, tiene política monetaria. Entonces, acá podríamos tener cualquier política monetaria, cualquiera, pero por lo menos una, ¿no? Ahora,
dado el resultado de las PASO, en donde si se lee bien el mensaje, es un mensaje de mayor normalidad, de un país en donde se pueda habitar, en donde haya un horizonte de mediano plazo, donde no haya más experimentos heterodoxos, populistas y demás. Entonces, tal vez el gobierno, si lee bien ese mensaje, espacio para avanzar en algún tipo de normalidad existe, porque la ciudadanía lo está pidiendo. Entonces, no veo que sea algo absolutamente imposible. El gobierno tiene 2 años, de acá a lo que queda de este año, diga, bueno, esta va a ser mi política monetaria, así vamos a intentar cumplirla, y esta va a ser nuestra estrategia contra la inflación. Hasta ahora no ha habido nada de eso. Probablemente, si se puede hacer algún cambio, ese pueda ser uno de ellos, ¿no? Gracias, Iván. Saludos. A ustedes un abrazo. Buen día. 23 de las 8.